Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Si los adventistas dicen que solo es una parábola, hay que recordarles que las parábolas se basan en la verdad y nunca describen situaciones contrarias a la verdad. Con decir al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús indicó la conciencia del alma después de la muerte. Los adventistas y los testigos de Jehová cambian la puntuación del texto en Lucas 23:43 para darle otro significado: te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En el monte de la transfiguración, Moisés no estaba silencioso, inactivo y totalmente inconsciente, mientras hablaba sobre la muerte que Jesús sufriría, Lucas 9:28-31. En Apocalipsis 6:9-11 vemos que antes del tiempo del juicio final las almas de los mártires clamaban a Dios y se les contestaban sus preguntas. No estaban inconscientes. La aniquilación de Satanás y de los malos. Se enseña que Satanás, sus demonios y todos los malos serán aniquilados, completamente destruidos. La señora White dice que la teoría del castigo eterno es una de las doctrinas falsas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia. Jesús empleó la misma palabra, eterno, para referirse a la duración de las bendiciones de los salvos y los tormentos de los perdidos en Mateo 25:46. Además, no habló de aniquilación eterna, sino de castigo eterno. Véase también Marcos 9:43-48. En Apocalipsis 14:10-11 vemos que los adoradores del anticristo serán atormentados, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso no suena a aniquilación. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, el anticristo y el falso profeta serán atormentados en el lago de fuego, por los siglos, para siempre. Según Apocalipsis 19:20, 22:7-10 el anticristo, la bestia, y el falso profeta habían estado 1000 años en el lago de fuego, pero todavía se incluyen en el plural del verbo, serán atormentados. Esto no es aniquilación. Y en este mismo lugar de sufrimiento perpetuo será lanzado todo aquel cuyo nombre no esté en el libro de la vida, según Apocalipsis 20:15. La Biblia enseña que hay diferentes grados de recompensa o de castigo, según las obras. Esto no sería cierto si todos los injustos durmieran desde su muerte hasta el juicio, para ser destruidos totalmente después, Romanos 2:5-10, Apocalipsis 22:12. Cristo ilustró esta verdad con la parábola del siervo infiel, en la que se muestra que las circunstancias influyen en la severidad del castigo, Lucas 12:42-48. La observancia del sábado. Los adventistas enseñan que los cristianos deben observar como día de reposo el sábado, y no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardan el domingo aceptarán la marca de la bestia, bajo el dominio del anticristo. Enseñaban que la observancia del sábado es el sello de Dios. El sello del anticristo sería lo opuesto a esto, o sea, la observancia del domingo. El grupo dirigido por José Bates observaba el sábado. Tal práctica tomó aún más fuerza cuando la señora de White tuvo una revelación, en la cual Jesús destapó el arca del testimonio y ella pudo ver adentro las tablas de la ley. El cuarto mandamiento se hallaba en el centro, rodeado de una aureola de luz. El sábado es un recuerdo de la creación material. Después de 6 días de trabajo, Dios reposó el séptimo día, lo santificó y lo bendijo, Génesis 2:2-3. Durante por lo menos 2500 años no se halla mandato alguno al respecto en la Biblia. Después, Dios le dio la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel y los extranjeros, dentro de sus puertas. Incluye el mandamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo, Éxodo 20:8-11. Según Nehemías 9:7-14, esta parece haber sido la primera vez que se les dio tal ordenanza. De modo que no es una orden general para toda la humanidad. El sábado es parte del pacto entre Dios e Israel, Ezequiel 20:10-13. Era señal del pacto y nada tenía que ver con las otras naciones, Éxodo 31:12-17. Moisés explicó que era un memorial de su liberación de la tierra de Egipto. Al reposar de sus tareas semanales, debían recordar que Dios los hizo reposar de la dura servidumbre de Egipto, Deuteronomio 5:12-15. En cambio, el primer día de la semana nos recuerda la resurrección de Cristo. La creación material se consumó en el sexto día y Dios reposó en el séptimo. Pero Cristo consumó la obra de la nueva creación en el Calvario, y cuando resucitó entró en ese reposo que comparte con todos los que creen en él. En vez de celebrar la antigua creación, la sombra de la nueva creación espiritual, conmemoramos el otro día, de un reposo mejor, Hebreos 4:3-11. Dejamos el intento de justificarnos mediante la ley y entramos en el reposo de la vida en Cristo. ¿Por qué seguir conmemorando la sombra después de presentarse la realidad? Con la muerte y resurrección de Cristo la ley caducó.
El pueblo de Israel la había recibido provisionalmente hasta la venida del Mesías. Pablo lo afirma en sus escritos, Gálatas 3, 24-25. Les escribe a los Gálatas y trata de librarlos de los engaños de los judaizantes, que querían obligarlos a guardar la ley. Todo el libro insiste en que la salvación no se produce por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Menciona la observancia de ciertos días como parte de la esclavitud de la ley, Gálatas 4, 3-11. Cristo es el fin de la ley, Romanos 6-14, 10-4. En Romanos 7, 1-6 Pablo compara la ley con un esposo. El cristiano es la esposa que ha muerto a la ley. La ley sentenció a muerte al pecador. En Cristo, nuestro sustituto, morimos y resucitamos. De modo que ahora somos de Cristo y no de la ley. La ley mosaica murió para el creyente y el creyente murió a la ley. No existe ya ningún lazo. Con la ley se acabaron sus ritos y ordenanzas, clavados a la cruz de Cristo, Colosenses 2, 13-14. Pablo explica que en esta nueva relación, los cristianos no deben volver a la esclavitud de reglas ajenas, o al criterio de los demás sobre su comida o el día de reposo que van a observar, Colosenses 2, 16-17. Es asunto de la conciencia de cada uno, y no de mandatos. Uno guarda un día de reposo, y otro guarda otro, o dice que todos son iguales. Que cada uno tenga sus propias convicciones, pero que no trate de imponerlas a otros, Romanos 14, 1-6. Vivimos ahora bajo el nuevo pacto profetizado por Jeremías, y no bajo la ley dada a Moisés, Hebreos 8, 8-13. Los adventistas creen que el Papa y el emperador romano Constantino fueron quienes cambiaron la observancia del sábado por la del domingo. Puesto que estaba profetizado que el anticristo habría de pensar en cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25, Elena White razonaba que el cambio al domingo en sustitución del sábado tenía que ser anticristiano. La atribución de este cambio al Papa o a Constantino es un error histórico. Los cristianos empezaron a reunirse en el primer día de la semana poco después de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque era el día de la resurrección, Juan 20, 1-19. La resurrección de Cristo era el punto principal de su predicación. Era el sello de Dios sobre el ministerio de Cristo. Era el día en que Cristo se había revelado como Señor triunfante sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. Era el día del Señor. Así lo solía llamar la Iglesia Apostólica. Juan escribe, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. La palabra original que empleó para del Señor es la que traducimos en español como domingo. Observemos los acontecimientos que han santificado, o han dado significado y preeminencia al primer día de la semana, para ver que fue Dios quien los santificó, y no el Papa o Constantino. 1. Varias de las fiestas y ceremonias religiosas de Israel tenían que ser celebradas el primer día de la semana, llamado el octavo día. Entre ellas estaban la entrada de los sacerdotes en el tabernáculo para ministrar en su turno, la fiesta de las primicias y la de Pentecostés, Levítico 23:11, 15, 16. 2. Cristo resucitó en el primer día de la semana, Marcos 16:9. 3. El Cristo resucitado se manifestó 6 veces en el domingo, Lucas 24:13, 33:36, Juan 20, 13:19, 26. 4. Dios derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, Levítico 23:15, 16, 21, Hechos 2, 1-4. 5. Cristo se le reveló a Juan en la isla de Patmos en este día, Apocalipsis 1:10. 6. Los cristianos iban a la sinagoga los sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa Cena, predicar, y apartar su ofrenda para el Señor, 1 Corintios 16:1, 2, Hechos 27. El emperador romano Constantino legalizó la observancia del domingo en 321 después de Cristo, pero con esto solamente le dio reconocimiento oficial a la costumbre existente. Como prueba tenemos los escritos de los padres de la Iglesia primitiva. Bernabé, el compañero de Pablo, escribió, de manera que nosotros observamos el octavo día con regocijo, el día en que Jesús resucitó de los muertos. Justino Mártir escribió en el año 145 después de Cristo, mas el domingo es el día en que todos tenemos nuestra reunión común, porque es el día primero de la semana y Jesucristo, nuestro Salvador, en este mismo día resucitó de la muerte. Ignacio, convertido bajo el ministerio del apóstol Juan, escribió, todo aquel que ama a Cristo celebra el día del Señor, consagrado a la resurrección de Cristo como, el principal de todos los días, no guardando ya más los sábados, sino viviendo de acuerdo con el día del Señor, en el cual nuestra vida se levantó otra vez por medio de él y de su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor. Dionisio de Corinto escribió en el 170 después de Cristo, hoy observamos el día santo del Señor en que leemos su carta. Victoriano, en el 300 después de Cristo, escribió, en el día del Señor acudimos a tomar nuestro pan con acción de gracias,
para que no se crea que observamos el sábado con los judíos, lo cual Cristo mismo, el Señor del sábado, abolió en su cuerpo. Se dice que Sabbatón en Colosenses 2:16 no se refiere a los sábados semanales, sino a otras fiestas religiosas. De modo que la obligación de guardar el sábado no ha sido abolida.